estaba corriendo la sangre. Es como que cobró vida. El solo hecho de pensar en que lo van a meter en un ataúd nos causa terror. Es un cambio de vida. Es como engañar a la muerte. Salve las fuerzas benditas del oráculo de Olodum. El Valle del Amanecer para mí fue un milagro. En la Ciudad de México, el cubano Valois Rodríguez practica el palo mayombe, una religión africana que recurre a prácticas espiritistas para sanar a sus seguidores. Soy santero, soy espiritista, soy palero. Pertenezco a la religión de palo mayombe. Tengo poderes. Tengo poderes. El palo mayombe tiene su origen en el Congo y fue traído a América por los esclavos que llegaron en el siglo XVI desde el centro de África. Las ideas centrales de esa creencia religiosa son fundamentalmente dos: venerar a los espíritus de ancestros y trabajar con las fuerzas de la naturaleza. Los cultos africanos, llámese como se llame, tienen una parte ritualizada. Se tiene que mostrar esta fuerza. La magia se manifiesta de esta manera, o sea, es decir, en el cuerpo, en la posesión, en los objetos, en los animales, en llamar a los muertos, en los ataúdes. Tiene que ver con una parte de una puesta en escena. Los inmigrantes africanos mantienen sus creencias transmitiéndolas de generación en generación. Al igual que en otras religiones, suelen ser los padres quienes introducen a sus hijos en el palo mayombe. Me inició mi mamá. Cuando mi mamá tenía 6 meses de embarazo mío, la inició Molina Abreu, Centella en Doki, Ollanique en Santo. La inició a ella y yo estuve allá adentro. Muchos santeros utilizan esto de matar gallos. Aquí la cuestión es el otorgamiento de sangre o el tributo a. Desde la antigüedad existen rituales que ofrecen todo tipo de sacrificios. El palero Valois Rodríguez asegura haber nacido con el don de la sanación y desde muy pequeño realiza ofrendas y siente que incorpora espíritus. La primera sanación que tuve fue un muchacho que, como decimos en Cuba, le metieron un machetazo en la cabeza. Yo tenía 8 años, tengo 33, en el nombre de Dios. Valois nació en Cuba y allí se inició en el palo mayombe. Años más tarde, emigró a México y desde entonces profesa la religión de sus antepasados. Yo soy religión católica y vengo a ver a Valois para que él me pueda curar, porque pues me diagnosticaron una enfermedad que se llama pénfigo y espero que él me ayude. El pénfigo es un conjunto de enfermedades autoinmunitarias que produce ampollas en la piel o en mucosas. Si no es tratada correctamente, puede traer complicaciones pulmonares y hasta ocasionar la muerte. Valois asegura ser capaz de curarlo con la ayuda de un espíritu ancestral. ¡Mírate! ¡Mírate! Eso no es enfermedad. De mundo no es enfermedad. Te trataron de matar. Si va a otro médico le va a decir que es una cosa. Si va a otro médico le va a decir que es otra cosa. Y al final nadie va a saber en realidad qué es lo que usted tiene. Porque lo único que se lo sabe es chiste rayo. Va con licencia Zambi primero que todas las cosas. Va con licencia Zambi. En la religión palo mayombe se utilizan caracoles como método de adivinación. La sangre cumple una función especial. Es la ofrenda final que sella el ritual. ¿Puede Valois hacer desaparecer una enfermedad que la ciencia califica como incurable? ¿El palero realmente tendrá ese poder sanador? ¿O está poniendo en riesgo la vida de Verónica al someterla a estos rituales? En el Servicio de Atención Médica Comunitaria de Salto Grande, en la provincia argentina de Santa Fe, una imagen de la Virgen de Satanudos
emanó un líquido rojizo que los vecinos han relacionado con lágrimas de sangre. Esa misma noche, todo el pueblo acudió a presenciar el inusual fenómeno. Las gotitas que le salían de los ojos, de las manos y de los pies estaba corriendo la sangre. Es como que cobró vida. A lo largo de la historia y en diversas religiones, se suceden los casos de fieles que afirman haber sido testigos de imágenes religiosas derramando sangre o lágrimas. Un hecho sorprendente fue el que se produjo en 1995 en la ciudad india de Nueva Delhi, donde miles de devotos creyeron que las estatuas de Ganesha eran capaces de beber leche. Suceden estos milagros, estas cosas, ¿no? De sangre en una imagen, que se ven cosas o que parece que se mueven, donde hay gente que cree mucho. Si no hay creencia, no existe ese tipo de cosas. La noche del 3 de diciembre de 2012, mientras caía una fuerte tormenta, un enfermero hacía su ronda de rutina por el servicio médico. Según sus dichos, recorría el pasillo principal cuando enfrentó el momento más sorprendente de su vida. De los ojos, las manos y los pies de la imagen de la Virgen de Satanudos brotaban unas gotas de color rojo. Asustado, lo primero que hizo fue llamar al médico Miguel Muratori, director del sanatorio, para que certificara lo que estaba sucediendo. Lo primero que hice fue interrogar al enfermero que estaba a la noche. Él me dijo que no, que estaba él solo, que siempre estuvo él solo. Me acerqué a la Virgen, lo que yo vi fue líquido. Lo que me llamó poderosamente la atención fue del ojito derecho que se desprende una lagrimita y quedó alojada en la mejilla. La noticia de la Virgen que supuestamente lloraba sangre se esparció por todo el pueblo y los vecinos se acercaron para presenciar el fenómeno. Pablo Schemberger había donado la Virgen al sanatorio unos meses antes y viajó más de 50 kilómetros para presenciar el extraño acontecimiento. A los 20 minutos que yo estaba ahí, se empezó otra vez el flujo de sangre de la Virgen, que fue una demostración que la Virgen nos daba a mí y a todos los que estaban presentes del milagro que se estaba produciendo. Éramos muy pocos, entonces digo, tenemos que rezar, hay que rezar porque es lo único que ella pide en todas las manifestaciones que ha hecho. Después de lo ocurrido, los pobladores de Salto Grande comenzaron a buscar explicaciones racionales para el extraño suceso. Lo primero que hice fue resguardar la imagen y empezar a ver en qué método, de qué manera nosotros podíamos estudiar. La alcé, la miré, la di vuelta, pero no tenía nada. El plástico estaba como siempre y todo. Todo el pueblo estaba convulsionado por lo que estaba aconteciendo. Más de 400 personas habían llegado al centro médico para ver a la Virgen. Cada uno de los presentes buscaba una justificación a esas lágrimas. Hay gente que lo tomó como que no podía ser, pero la mayoría de la gente lo tomó como si fuera una bendición que nos tocó, ¿no? No sabíamos bien a qué respondía el fenómeno y empezamos a reflexionar sobre el hecho para tratar de ubicar bien la naturaleza de este fenómeno, ¿no? Desde que se conoció la noticia, los habitantes de Salto Grande esperaban ansiosos conocer la postura de la Iglesia Católica. Lo primero que se salió a decir es una imagen de la Virgen que llora sangre. Si uno mira la imagen, puede comprobar que también tiene unas manchas rojizas en manos y pies. Si fueran lágrimas, no pueden salir de manos y pies. La noticia captó la atención de gran parte de la prensa argentina y la Iglesia Católica envió emisarios a Salto Grande para que iniciaran una investigación. Acá lo cortaron cuando le tomaron la muestra del arzobispado. Mientras esté en el terreno del estudio, de la reflexión, la Iglesia se abstiene de decir si se trata o no de un hecho sobrenatural. La Iglesia puede tardar varios años antes de aceptar o desechar una manifestación de estas características. El pueblo de Salto Grande está dividido. Algunos creen que ha existido un milagro. Otros continúan sospechando de algún tipo de truco. Yo puedo creer mucho, puedo tener mucha fe. Hay gente que es incrédula y que dice, a mí me gustaría destapar la parte de los pies. A mí me gustaría cortarle la cabeza a ver si no tiene algo puesto. No. Para el pueblo puede ser milagroso el hecho de que una imagen esté sangrando, porque en realidad no tiene por qué sangrar. Después cuando la perforan a ver si adentro hay yeso, no hay nada. ¿Puede tener una imagen de yeso un mecanismo en su interior que le permita emanar sangre? ¿Cómo se fabrican este tipo de estatuas?
La familia Mercado realiza desde hace 20 años diferentes figuras religiosas. Son los creadores de la Virgen de Satanudos, que está en Salto Grande. Accedieron a mostrar cómo es el proceso de elaboración de estas estatuillas, tal cual lo hicieron con la polémica imagen del centro médico. Al agua se le pone yeso y se le bate todo junto, ya se va al colado directamente, a la matriz. Y después ya se empieza a desmoldar y se lo saca al sol para que seque, se termosella, después ya se embala en las cajas y bueno, así se envía a nuestros clientes, ¿no? Si solo se utiliza yeso y agua para construir esta imagen, ¿cuál será el origen de ese líquido rojizo? ¿Podrá el fabricante encontrar una explicación a este misterioso fenómeno? En la Ciudad de México, el palero Baloy intenta sanar a Verónica Paredes de pénfigo, una enfermedad que afecta su piel y puede causarle la muerte. Para salvarla, el santero le ordenó que hablara con una entidad que denomina 7 rayos y que sería la encargada de la curación. No pido nada más, sino que nos dejen vivir en paz y espero que me des mi alivio. 7 rayos, ¿sabe? Un abracito. Lo que hace la gente es, frente a la incertidumbre, pide una seguridad que otra persona, otro igual, no se la puede dar. Y que de alguna manera lo invoca a través de algo que lo trasciende. Dios habló y 7 rayos habló. Puede ser una expresión de Dios, puede ser una expresión de un tótem, puede ser una expresión de algo que para él lo rebasa en muchos sentidos. Usted vaya a buscar su sapo, usted vaya a buscar su perrito. Verónica se retira convencida de que la intervención de Baloy podrá mejorar su salud. ¿Qué efecto causa el uso de lenguajes desconocidos y rituales extravagantes para sugestionar a una persona desesperada? Quienes se dedican a este tipo de cosas hacen perfectamente un ritual que sea conmovedor o estremecedor. Por supuesto, lo más dramático que puede haber, que es que haya sangre. Este tipo de prácticas puede ocasionar cierta desconfianza. Sin embargo, después de conocer al palero Rodríguez, muchos fieles se entregan por completo a él. Como en el caso de Marco Antonio Avellaneda, quien padece una enfermedad terminal. La primera impresión que tuve de Baloy fue francamente deprimente. Francamente deprimente, porque la idea que yo tenía era de que esas cosas que él decía que podía hacer, pues sencillamente eran charlatanería. Después de varias visitas que hizo él aquí a la casa, salió el comentario del cáncer de mi padre. Y él me dijo que él lo podía tratar. Hace 9 años, al señor Avellaneda le detectaron cáncer de próstata. Los médicos le advirtieron que si no se sometía a una intervención quirúrgica inmediata, su vida corría serio peligro. El doctor al operarlo salió, nos mostró la próstata y nos dijo que se iba a mandar a analizar. Examinaron en la biopsia y allí determinaron que tenía cáncer. Después de varios estudios, los médicos notaron que el cáncer había avanzado y no daba tregua. Baloy aseguró que por medio de espíritus podía derrotar la enfermedad. La familia de Marco Antonio dudaba de los poderes del santero. Como yo soy escéptico, dudé, dice el dicho, hasta no ver no creer. ¿Será que mi espíritu quería sorprender a las personas que aparentemente no creían por ley de Santo Tomás, que mandó a buscar a esa persona? El palero prometió demostrar su poder por medio de un ritual en el que le devolvería parte de la próstata a Marco Antonio. En esa ceremonia, Baloy me hizo un ademán como que se quitaba algo de su propio cuerpo y me dijo, te doy esto porque yo ya no lo necesito. Tras hacerse unos estudios de rutina, el señor Avellaneda recibió una noticia inesperada y sorprendente. Y resultó con que tenía próstata y yo ya no tenía. En base a eso, teníamos la confianza para que pudiera atender a mi padre. Yo le pedí personalmente si podía hacer algo por él. Una vez que la familia se convenció de los poderes de Baloy, decidió poner en las manos del santero la vida de Marco Antonio. El enfermo deberá ser sometido a un peligroso ritual donde, según las creencias del Palo Mayombe,
se verá cara a cara con la muerte. Es algo desconocido para nosotros. El solo hecho de pensar en que lo van a meter en un ataúd nos causa terror. ¿Cómo repercutirá el ritual en la salud de Marco Antonio? La tranquilidad del pueblo de Salto Grande se vio alterada porque una imagen de la Virgen María habría derramado lágrimas de sangre. Los vecinos están divididos entre quienes creen que es un milagro y quienes piensan que es un engaño. Me daría mucha pena, me dolería si hubiese un fraude. El tema de que la Virgen llore sangre no nos podemos explicar porque esta Virgen no le ponemos nada, no tiene ninguna grieta. Inclusive es difícil pinchar una aguja porque es un macizo, no puedes pincharlo, no tiene ningún secreto tampoco. Numerosos casos de imágenes y estatuas que lloran han sido catalogados como fraude. En la mayoría de los casos se trató de engaños para despertar la fe de las personas o de individuos que buscaban obtener notoriedad pública. Entregamos en manos de la Iglesia las cosas que suceden para que discierna realmente hasta dónde lo que estamos viviendo es sobrenatural o hasta dónde lo que estamos viendo ahora es una simple fantochada. La Virgen de Satanudos llegó en 2012 al Servicio Médico de Atención Comunitaria de Salto Grande, de la mano de una persona totalmente desconocida en el pueblo. Llega un hombre, dijo que él era hacía un apostolado de la Virgen y que nos iba a dejar una imagen que la dejaba en todos los centros de salud públicos. Pablo Schemberger entrega diferentes imágenes de la Virgen María en orfanatos, hospitales y cotolengos. En esta oportunidad tenía las imágenes de la Virgen de Satanudos, María Rosa Mística y la Virgen de Luján. Cuando llegó al sanatorio, tomó una virgen cualquiera de su carro y la entregó a la secretaria del lugar. Le pregunté si querían cambiar la Virgen por otra. Le dije, no, la que está, me dijeron ellos. La llegada de la Virgen de Satanudos a Salto Grande parece haber ocurrido en forma azarosa. Si fuera cierto que se manifestó con lágrimas de sangre, como los fieles sostienen, ¿cuál habrá sido el mensaje que intentaba transmitir? A los 15 días nos inundamos todo el pueblo como nunca en nuestra vida. Entonces se asoció a eso, era eso lo que la Virgen estaba avisando, decía. Hubo gente que dijo, de alguna manera la Virgen tuvo la culpa, y otros diciendo gracias a Dios que estaba la Virgen. El pueblo de Salto Grande sufrió la peor inundación de su historia 2 semanas después de la llegada de la Virgen. ¿Puede relacionarse un hecho aparentemente sobrenatural con un fenómeno climático? ¿Cómo interpretar el significado de esas supuestas lágrimas? Si la Virgen llora y luego viene lo que viene, que es una gran inundación, se está demostrando que la Virgen lloraba porque ella sabía que iba a pasar eso como castigo del pecado de la humanidad. Dentro de los mensajes de la Virgen muchas veces se ha transmitido cosas que son verdaderamente aberrantes o que son fuera de lugar y que uno evidentemente se da cuenta que la Virgen no puede estar detrás de estas cosas. ¿Por qué los pobladores buscan interpretar los posibles mensajes del llanto de la Virgen cuando aún no conocen el origen de esas lágrimas? Hay fenómenos que parecen sobrenaturales y no lo son, que parecen milagrosos y no lo son. Y tenemos que ser suficientemente abiertos como para decir, este es un fenómeno natural que todavía no está descubierta sus raíces. A la Virgen de Satanudos de Salto Grande se le tomaron 2 muestras de sus lágrimas. Una la tiene el obispado y la otra fue entregada por el centro médico a un laboratorio de la provincia de Santa Fe. Por medio de diferentes reactivos se puede determinar si ese líquido rojo es sangre. Recibimos una muestra de supuestamente la sangre que proviene de la Virgen de Salto Grande. Esa muestra fue tomada desprendiendo una minúscula parte del film que la cubría y la pusieron entre 2 portaobjetos. Con un análisis de rutina se puede confirmar o refutar si una muestra es o no sangre. Basta con distinguir la existencia de glóbulos rojos, glóbulos blancos o plaquetas, 3 de los principales elementos de la sangre. Se visualizan algunos eosinófilos, linfocitos y también monocitos. Distinguimos distintos tipos de glóbulos blancos, que bueno, eso es compatible con
con sangre. Una vez que se confirma que es sangre, surge otra interrogante. ¿Cómo puede una imagen de yeso emanarla? ¿La ciencia es capaz de encontrar un significado a esta manifestación o deberá admitir que está en presencia de un milagro? A veces la explicación científica llega a la inexplicación. Simplemente desde la ciencia se dice esto no es explicable científicamente. No dicen los hombres de ciencia esto es un milagro. En algún momento decodificaremos el secreto que tienen encerrado estas clases de misterios que realmente son asombrosos para la humanidad. Para la ciencia, lo que hoy es imposible de explicar, quizás mañana tenga un nuevo significado. A medida que avanza la tecnología, los científicos encuentran nuevas herramientas para develar misterios que parecían inexpugnables. ¿Puede diseñarse algún tipo de sistema que le permita a esta imagen verter sangre? En Brasilia se encuentra una de las congregaciones religiosas más populares del país, el Valle del Amanecer. Cada semana, atraídos por los comentarios que indican que el lugar es mágico, se acercan más de 3.000 personas, entre seguidores, curiosos y turistas. Trabajamos con las energías espirituales. Podemos decir que nuestros templos son centros energéticos de fuerza. En el siglo XVI, miles de esclavos africanos llegaron a América. En las colonias lograron conservar su religión de origen, introduciendo con nombres falsos a los dioses africanos dentro de los santos del culto oficial. De ese intercambio con el catolicismo surgieron diferentes vertientes como la santería en Cuba, el vudú en Haití, el umbandismo en Brasil y el palo mayombe en México. Yo creo que aquí no hay nadie que de alguna forma acredite una vida espiritual que sobrepasa la vida. Es muy fuerte, no solamente en el pueblo, en la élite también. El Valle del Amanecer fue fundado en 1950 por Neiva Chávez Zelaya, conocida en todo Brasil como Tía Negra. Ella aseguraba comunicarse con espíritus y afirmaba que uno de ellos, Flecha Blanca, le habría dado orientaciones para formar una doctrina religiosa. Hoy, la comunidad posee más de 600 templos en todo el mundo y su líder es José Donato de Souza. Somos un grupo que trabaja en pro de la armonía, en pro del equilibrio. Nosotros trabajamos para la evolución del planeta Tierra. El milagro del Valle es el milagro de la creación del espacio físico y de un espacio para la comunidad y de un espacio que revela la existencia de un cosmos espiritual mayor. Hay un permiso para la imaginación. Lucia, una de las adeptas del Valle, ha padecido de graves problemas cardíacos desde muy joven. A los 20 años, enfrentó su primera cirugía para corregir una deficiencia en una válvula del corazón. «15 años más tarde, regresó al quirófano y encontró severas complicaciones. Hicieron la primera cirugía de 1 de la tarde a 8 de la noche. Ahí, a las 5 de la mañana, yo tenía en el corazón un coágulo de sangre, o sea, hemorragia interna. El médico no me dio ninguna chance de vida cuando quedé internada. Ella tiene una enfermedad crónica llamada cardiopatía reumática. Una dolencia crónica. Ella va a morir, va a fallecer, no necesariamente por esa enfermedad, pero se hará un seguimiento de este paciente toda su vida. Según Lucia, en estado de semi-inconsciencia, sintió la presencia de una energía muy fuerte en la habitación del hospital y la relacionó con los espíritus que ella veía manifestarse en el valle. En todo momento, confió en que la ayudarían a sobrevivir. El Valle del Amanecer para mí significa liberación, cura. Como ella, son muchas las personas que han vivido situaciones desesperantes y afirman haber sido sanadas gracias a la doctrina del Valle. Yo vine a pedir ayuda para ver qué podía hacer con él. Porque él está perturbado de la cabeza. No sé qué es lo que él tiene. Debe ser alguna perturbación espiritual. Ni yo, que soy su madre, lo entiendo. Y la estoy pasando así, ¿sabe?
Estoy totalmente desesperada, sin saber qué hacer con él en la casa de esa manera. Nuestro trabajo es lograr sacar a las personas de ese tipo de proceso que la ha estado llevando a la locura, a la dependencia, y ellas vienen aquí exactamente buscando un mecanismo de defensa para que puedan tener una vida normal. Los templos de la doctrina del amanecer están repletos de símbolos y colores. Allí se realizan ceremonias que siguen un rígido protocolo, en donde los participantes entran en una especie de trance. ¿Cuál es la verdadera intención de estos rituales? ¿Se busca lograr trances reales o apelan a generar un ambiente propenso a la sugestión? Es posible que algunas personas se sugestionen por el ambiente, por la ropa, por la forma que son acogidas. Cuando usted dice alguna cosa con mucha convicción a otro ser humano, él tiende a creer, él tiende a seguir aquello que usted está hablando. Y si fuera un grupo, lo que hace a todos iguales, el instinto natural del ser humano es adaptarse a ese grupo. Las supuestas sanaciones producidas en el valle ocurrirían a través de la intervención de espíritus. Estas entidades, según los devotos, se manifiestan con el objetivo de ayudar a los que buscan consuelo y así también procuran alcanzar su propia elevación espiritual. Aquí tenemos el doctrinador, y detrás, adoctrinando al espíritu, sentado, se encuentra el médium de la incorporación. Y muchos espíritus que fueron asesinados, que fueron muertos por la guillotina. El médium de la incorporación encarna al espíritu y el doctrinador hace la doctrina, conversa con él. Le dice a él que ya no está más vivo en la tierra, que él ya partió para el mundo de Dios, y aquí se hace su elevación, la llave de su elevación. Lucia y los demás integrantes de la doctrina del Valle confían en que los ritos pueden atraer la presencia de espíritus sanadores. ¿Qué es lo que provoca la atmósfera que se genera en el templo? ¿Hasta qué punto estas ceremonias pueden propiciar verdaderas curas? Dicen que la Virgen le aconseja diariamente a María José cómo curar enfermos. Dicen que Marco se curó el mal de Parkinson tras soñar con Juan Pablo II. Brasilia alberga el intrigante Valle del Amanecer, un lugar de interés religioso y turístico. Sus templos sobresalen por la convivencia de símbolos de distintas religiones y por el impacto visual de sus ceremonias. Salve las fuerzas benditas del Lemonja. Salve las fuerzas benditas del oráculo de Olodum. Tía Neiva se estableció en Brasilia como una líder que podía predecir el futuro. Aunque haya una mayoría masculina de profetas, muchas mujeres también lograron destacarse como profetisas. Los textos de la Biblia mencionan a Débora, Hulda y María como responsables por distintas predicciones de hechos marcantes del Antiguo Testamento. El valle es un lugar creado por una mujer. No es un profeta. Es una profetisa que recibe un poder único, porque es muy difícil tener una religión, un grupo, una comunidad religiosa liderada por una mujer. Y ella fundó esa doctrina en función del proceso que ella había llamado clarividencia. Es un proceso raro que pocos seres humanos tienen, donde vivía el pasado, el presente y el futuro simultáneamente. Luego de pasar por una nueva cirugía de corazón, Lucia, una ferviente seguidora del Valle del Amanecer, sufrió una grave complicación. Mientras permanecía al borde de la muerte, su familia decidió con el cardiólogo si debían someterla a una nueva intervención. Él le preguntó a la familia que me acompañaba si él podía hacer una cirugía o dejarme morir sin hacerla. Ahí la familia lo llamó y le dijo, no puede operar ya que ella va a fallecer. Puede operar de cualquier forma. Contra los pésimos pronósticos médicos, Lucia logró sobrevivir al posoperatorio y se siente en deuda de por vida con los espíritus que la habrían salvado. Se compromete a participar activamente de las ceremonias del Valle, consciente de que aún tiene un largo proceso de rehabilitación. Yo no voy a mejorar así de una vez. Voy a demorar mucho tiempo. Va a ser con mi paciencia, mi tolerancia y mucho amor.
A pesar de la opinión de los médicos, Lucia está convencida de que debe su recuperación al poder de los espíritus que dicen invocar en el valle. Hoy me encuentro más resistente, ya camino sola, gracias a Dios. Camino con un poco de dificultad, pero puedo hacerlo. Fue un milagro. ¿Cómo explicar esta sorprendente recuperación? Para los médicos queda claro que el caso de Lucia no es un milagro. No se acepta como criterio de milagro el testimonio de la propia persona. Tiene que tener todo un proceso y un seguimiento de un equipo médico para dejar claro que aquella cura supera al poder de la sugestión, las fuerzas curativas de la naturaleza y el poder de recuperación propio del organismo de la persona. Yo no diría milagro, tuvo suerte de no haber sido un caso fatal. No sabemos cómo es la situación de su corazón hoy. Probablemente peor que cuando ella fue operada. De la misma manera que conquista adeptos, este tipo de doctrinas suele despertar la crítica de los escépticos. Para ellos, el intento de vivir conectado con el mundo de los espíritus provoca un peligroso alejamiento de la realidad. Al intentar hacer como que todo se explica por realidades sobrenaturales, el hombre pierde su enfoque, pierde el sentido de la realidad y así comienza a interpretar la vida de un modo muy perjudicial. Primero tendría que probar lo que no se consigue dentro del campo de la ciencia, que los espíritus de los muertos se comunican con la gente. Pero si no conseguimos ni siquiera probar que los espíritus de los muertos actúan en nuestro mundo, ¿cómo creer en una doctrina que dice que fue revelada por ellos? Con poco más de medio siglo de existencia, la doctrina fundada por Tía Neiva, según manifiestan sus seguidores, ya acumula incontables casos de posibles milagros. Ajeno a las críticas de los escépticos, el Valle del Amanecer crece día a día y sigue generando cada vez más misticismo y atracción. En la Ciudad de México se encuentra el palero Valoy Rodríguez, quien realiza rituales donde asegura poder sanar a las personas mediante la invocación de espíritus y el sacrificio de animales. Palo Mayombe tiene que ver con esta idea de lo mágico, de ritualizar, de expulsar lo malo. Cuando una persona acude a un lugar para ser sanada, ya está poniendo el 50% de la sanación. ¿Por qué? Porque está creyendo. Marco Antonio Avellaneda padece de cáncer avanzado. En un estado de desesperación, acepta someterse a una ceremonia que podría cambiarle la vida. Yo sé que al final del camino es muy difícil vencer a esta enfermedad. Es muy difícil. Pero si podemos intentarlo, hay que hacerlo. El santero prepara al señor Avellaneda antes de someterlo a uno de los más peligrosos rituales de Palo Mayombe. Valoy será su guía y lo ayudará a enfrentar una ceremonia que representa la muerte. Lo que vamos a hacer entre las personas que van a estar conmigo en ese momento es un cambio de vida. Marco Antonio tuvo que dormir durante 7 días con un muñeco para que se le impregne su olor y así poder simular la burla de la muerte en el ritual. El ritual que le van a practicar a mi padre, con una serie de cantos, ritos y todo, es una obra muy delicada, que quien no la sepa hacer, la persona puede morir en ese momento. Es como engañar a la muerte. Mi fundamento es mi fe, mi ceremonia es mi creencia y mi sanación es mi respeto a lo que hago. El momento más tenso del ritual es cuando Valoy debe sacar a Marco Antonio del ataúd. El palero afirma que allí radica la clave para salvarle la vida. ¿Será cierto lo que relata? ¿O Valoy sufrirá trastornos de personalidad, como algunos críticos suponen? Por primera vez en su vida, Valoy enfrenta un test psicológico.
La licenciada Violeta Pérez intentará determinar si el santero posee alguna alteración mental. ¿Crees tener un sexto sentido que te permite conocer y predecir cosas? Sí. ¿Piensas mucho en que algún día alcanzarás el poder, la fama o el reconocimiento? Sí. ¿Alguna vez te ha llegado a pasar que hayas llegado a escuchar voces? Escucho voces, veo espíritus, hablo con ellos. ¿Podrán estas respuestas determinar el estado de salud mental del palero? Si la licenciada Violeta Pérez lo encuentra insano, ¿a qué riesgo se enfrenta Marco Antonio mientras participa del ritual con la muerte organizado por Baloy? Los vecinos de Salto Grande, en la provincia de Santa Fe, todavía tienen muchas dudas sobre la veracidad del presunto sangrado de la Virgen de Satanudos. Las sospechas están puestas en la composición de la estatuilla. El que la fabricó, ponerle alguna ampolla que en determinado momento estallara y surgieran estas manchas. ¿Es posible que dentro de la imagen de yeso haya un sistema que le permita derramar sangre? ¿Cuál es el beneficio que se puede obtener con una virgen que aparenta llorar? ¿Puede suceder alguna vez que alguien quisiera adulterar una imagen religiosa con el fin de llamar la atención? A veces lo arman las mismas personas que están a cargo de esa virgen, también con motivos no religiosos, sino de turismo. De hecho, se llena de gente para ver las vírgenes que lloran, y si llora sangre, yo me imagino que es mucho más taquillero que si simplemente llora lágrimas. El neurobiólogo Diego Golombek, junto a científicos de la Universidad UADE, someterán a una réplica de la Virgen de Salto Grande a diferentes pruebas en busca de una explicación racional para el supuesto milagro. La primera medida va a ser comprobar si el icono es hueco, si la estatua es hueca, y para eso vamos a hacer un corte transversal en el laboratorio para ver si efectivamente adentro no hay nada y además si el material es suficientemente poroso. ¿Cómo será el interior de esta imagen? ¿Se le podrá colocar un sistema que le permita emanar sangre? El misterio finalmente está próximo a develarse. Diego Golombek, junto a colegas de la Universidad UADE, analizan la estatuilla de la Virgen de Satanudos. Intentarán comprobar si es hueca y si es posible colocarle un dispositivo en su interior. Como suponíamos, era hueca adentro. Efectivamente. Pero es un material muy poroso, es de yeso, que efectivamente se puede filtrar casi cualquier líquido por acá. Los materiales porosos son capaces de absorber líquidos según su grado de permeabilidad. ¿Es posible que el yeso de esta figura le permita emanar sangre? Lo que vamos a intentar ver es cuán permeable es a soluciones acuosas para intentar dilucidar si una solución interna podría llegar a exudar libremente hacia el exterior. Las vírgenes que lloran son uno de los misterios que los científicos siempre han tratado de resolver. Se desarrollaron diferentes teorías con el fin de encontrar una respuesta racional al hipotético milagro. Hay un químico italiano, Luigi Garlaschelli, de la Universidad de Pavia, que justamente propuso que una posibilidad para que se escurra un líquido de color es que este material sea poroso y un líquido que esté en el interior vaya hacia afuera. Es completamente imposible que de una imagen de yeso salga sangre. Diego Golombek y su equipo comienzan con las pruebas de permeabilidad de la imagen. Seguramente esto sea yeso con algún tipo de esmalte alrededor, entonces para que filtre adecuadamente tendríamos que raspar un poquito el esmalte. Los científicos preparan una solución rojiza que simulará sangre. A la estatuilla le realizan una pequeña abertura en su base por donde le colocan el líquido. Bueno, la vamos a dejar acá unos días, a ver si sigue filtrando y tal vez aparezcan unas gotas rojizas que pueden parecer sangre o lágrimas de sangre. Después de una semana en reposo, los investigadores están ansiosos por ver los resultados del experimento. ¿Habrán logrado generar el efecto para que la Virgen emane el líquido rojizo desde su interior? Impresionante cómo quedó todo coloreado. Sí, se puede ver como unas vetas, que en algunos casos recién veía que coinciden con las marcas que habías hecho con el cincel. Yo creo que con el color adecuado esto podría verse como sangre.
Acá lo que demostramos es que una forma en que podría darse este fenómeno es si por algún motivo queda algún líquido coloreado dentro de la imagen que es hueca, como este material es muy poroso, bueno, sale y deja marcas rojas. Podemos comprobar que la Virgen es capaz de exudar el líquido que contenga en su interior. ¿Alguien le habrá colocado a la Virgen de Salto Grande gotas en su parte externa? ¿O realmente estaremos en presencia de un milagro? La ciencia nunca va a poder determinar si una manifestación de la Virgen es real o no, porque como es una experiencia religiosa interna, no se va a poder determinar. Para mí esto no tiene explicación lógica. Ahora, como para los creyentes como yo o católicas, todo es posible. Los milagros existen, existieron y existirán. Hasta que la Iglesia Católica no se exprese en relación con el fenómeno acontecido con la Virgen de Salto Grande, las diferentes teorías continuarán. Los escépticos seguirán pensando que la mano del hombre actuó para generar esas lágrimas, y los creyentes creerán estar en presencia de un milagro. En la Ciudad de México, el santero Baloy, por primera vez, se someterá a un test psicológico para evaluar su estado mental. Antes me consideraba el cuerdo más loco, ahora me considero el loco más cuerdo, porque si de locura se trata, mi locura ha ayudado a muchas personas. Siente que tiene esa fascinación por la sanación o por curar a los demás, que él puede llegar a ser un placebo, que puede sugestionar a las personas para que puedan encontrar respuestas y sentirse mejor. La manipulación se produce cuando una persona utiliza la persuasión para ejercer control sobre el comportamiento de otra. ¿Qué pasaría si Baloy estuviera manipulando a sus fieles mientras sufre un desequilibrio psíquico? ¿Hasta dónde podría llegar? Baloy no está loco, simplemente tiene rasgos esquizotípicos de personalidad, rasgos narcisistas, que son lo que lo llevan a ser un curador y un sanador, a llegar a ser una persona que puede canalizar los problemas de los demás. Para los especialistas, Baloy podría utilizar la sugestión como herramienta para sanar a las personas. El santero se encuentra en el medio de un ritual sumamente peligroso. Marco Antonio ha salido del ataúd, pero dejó, como se le había solicitado, un muñeco dentro del féretro. Según la tradición del palo mayombe, ahora debe fingir su propio funeral para burlar definitivamente a la muerte. La muerte no se engaña, la muerte no se acomoda. La muerte se convence. ¿Qué los lleva a creer que es posible burlarse de la muerte? ¿Hasta qué punto Baloy conseguirá sugestionar a una persona para que sienta que puede impedir lo inevitable? La puesta en escena de los cultos africanos tiene que ver desde que tú ves entrar a alguien. Hasta los animales juegan un papel importante. Para querer hay que mostrar, y para mostrar es necesario ritualizar, y el ritual reafirma la creencia. Traía un poco de molestia en la cadera, no siento nada ahorita. Yo creo que recibí el cuarto milagro gracias a Dios y a Baloy. ¿Es posible que, dependiendo del estado de ánimo del paciente, su cerebro sea capaz de generar mejoras temporarias? Y hay gente que creyendo en que una persona le puede sanar, queda eventualmente sanada por un tiempo, pero luego va a recaer. Por medio de un análisis de sangre se intentará comprobar la efectividad del llamado ritual de cambio de vida. Tiene que estar bien él. Es lo que me ha dicho Baloy, tiene que vivir muchos años más y saludablemente. Necesitamos esperar los estudios para constatar ese cambio. ¿Qué resultado arrojará el análisis de sangre? ¿Habrá podido el palero sanar al señor Avellaneda o estará poniendo en peligro su vida? El palero Baloy, por medio de un ritual, supuestamente le devolvió la próstata a Marco Antonio. El director de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Salle, Alexis Bolio Galvis, revisa los estudios quirúrgicos del señor Avellaneda para analizar si realmente alguna vez le extrajeron la próstata. Se llevó a cabo una resección parcial de la próstata. No le quitaron la próstata, solo quitaron una porción para quitar sintomatología. Y obvio, al tener
un proceso de cáncer, esto puede crecer nuevamente y volver a presentar un volumen prostático hasta mayor del normal. Para determinar si una persona padece cáncer de próstata, es necesario hacer un análisis del antígeno prostático. El primer examen efectuado por Avellaneda le había dado un valor de 34, 30 veces mayor de lo normal. ¿Cuánto le dará ahora, después de haberse sometido a la ceremonia de Palo Mayombe? El último estudio de antígeno prostático específico de Marco Antonio reporta 35.9. Sigue siendo un nivel muy elevado que nos hace pensar que el cáncer de próstata está presente. Los resultados son contundentes. El cáncer está presente. El ritual de cambio de vida no dio resultado. A pesar de todo, Marco Antonio sigue convencido de los poderes que posee Valois. Algo en mi interior me dice que si no hubiera sido por él, yo ya no estuviera aquí. Sencillamente ya hubiera partido hace, ¿qué? 5 o 6 años. Él tiene capacidad, a través de su poder, de lograr que personas puedan vincularse en una devoción a él y también lograr ciertos beneficios aparentes a través de tipo de religiosidades que rayan en lo diabólico. La manipulación es, quiero que tú hagas lo que yo quiero que hagas, pero no existe manipulación sin sugestión. Valois continúa ejerciendo el Palo Mayombe, convencido de estar ayudando a sus creyentes. ¿Cuál es el riesgo que ellos corren si, como los expertos sostienen, son realmente manipulados en búsqueda de la sanación? ¿Cuánto poder tendrá Valois en sus palabras? Depende de tu enfermedad, será tu medicina. No hay nada mayor en este momento que la palabra. La palabra tiene un poder, la palabra es un don, no es lo que se dice, sino cómo se dice. Los seguidores de Valois Rodríguez creen estar frente a un sanador maravilloso. El Palo Mayombe es la religión que adoptaron y no dudarán en entregarse a cualquiera de sus rituales en busca de milagros. No se pone en duda la intervención de estas formas supernaturales en ningún momento. Si se pusieran en duda, se tendría que indagar sobre otras cosas que rebasa al propio creyente. Si era una curación milagrosa, una enfermedad, no va a tener los elementos como para meterse a investigar y tampoco tiene la curiosidad. Lo que le interesa es resolver el problema. Un ser humano, por medio de la fe, por medio de la idiosincrasia, puede crear su propio milagro. Latinoamérica se vio influenciada por culturas de todo el mundo. Una gran variedad de imágenes, estatuillas y dioses son venerados a diario por millones de personas a través de rituales de todo tipo. ¿Puede ser que todas estas creencias sean tan distintas y a su vez se parezcan tanto? La fe de los creyentes puede obrar de muchas maneras. Los milagros se siguen sucediendo en todas las culturas. ¿Podrá la ciencia algún día encontrar una respuesta a estos hechos sobrenaturales que no distinguen entre religiones? ¿Crees conocer el origen de todo lo que ves? Piénsalo de nuevo.